Bueno, para este ejercicio me dio pereza lo que sería armar nuevamente la diagramación ladder, así que la testé, la probé, funciona correctamente y la dejé como está. Ahora te vas a pasar a explicar cómo funciona cada parte de la programación ladder. Te quiero aclarar principalmente que en el video anterior estábamos viendo lo que sería un ejercicio práctico con motor monofásico. En este caso no te asustes, simplemente agregué otro motor monofásico acá de la misma forma con todas sus protecciones, y en la salida de relé agregué otro tipo de contacto relé térmico, ¿sí? En este caso con la bobina L3 y con el piloto intermitente L4. Fíjate que la secuencia viene L1, L2, L3, L4. Los pilotos intermitentes te lo expliqué, que lo coloco con el mismo nombre que una bobina común, porque el piloto intermitente es una bobina, ¿sí? Pero no toda bobina es un piloto intermitente. Entonces respeto lo que sería la nomenclatura en este caso. Después, para la parte de protección, como siempre, fusible, magnetotérmico, diferencial y relé térmico. Después motor monofásico, no hace falta cómo funciona cada parte ni cómo está conectado, eso ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Y después para la programación ladder venimos trabajando con 5 entradas y en este caso se agregó una salida con un motor monofásico. Ahora si le damos play vamos a bajar lo que sería la magnetotérmica para motor 1, para motor 2, el diferencial tanto del motor 1 como motor 2 y después el resto queda todo ok. Nos piden lo siguiente: vos razonalo, bajalo, borralo que le da diagramación ladder o mismo pensalo con este ejercicio, fíjate cómo funciona y lo más importante es intentar razonar lo que uno tiene. Nos piden que para que se encienda el motor monofásico 1, este que está acá, debemos tener energizada lo que sería la bobina L1, para el motor monofásico 2 la bobina L3, que a su vez conmutarán los contactos correspondientes de la misma. Los contactos que corresponden para cada una de estas bobinas, L1, L3, viene dada en el cable de fase para los respectivos motores, L1 y L3. En caso de que existiese un sobrecalentamiento, se conmutará un contacto de relé térmico indicándonos la avería con un piloto intermitente. Acordate que ya lo vimos en las clases anteriores, el relé térmico justamente lo que te protege es para sobrecalentamientos en este motor. Los contactos de relé térmico son estos que están acá, directamente arraigados al relé térmico. Cuando se produce el sobrecalentamiento y sensa este tipo de relé, lo que hace es conmutar y nos da paso a la corriente para el piloto señalizador empiece a indicarnos la avería con el color rojo. Se desconmuta la bobina y queda conmutada lo que sería la bobina del piloto intermitente. Cada motor tiene un circuito independiente, ya está plasmado acá, y realizar la conexión de la protección pertinente para cada motor. La conexión pertinente, como te la expliqué, son estos 4 elementos eléctricos. Si querés profundizar un poquito más sobre los elementos eléctricos, fíjate en mi canal que tengo un curso sobre elementos eléctricos. Voy tocando paso a paso lo que son los elementos electrónicos, eléctricos, hasta más adelante profundizar sobre estos. En el circuito de potencia se debe tener los contactos que dependen de la bobina L1 y L3, como se explicó anteriormente en este enunciado, ¿sí? El motor monofásico y sus respectivas protecciones. La lógica del circuito es la siguiente, esta es la parte importante. Al presionar S1 y S2, ¿sí? Fíjate que te dice S1 y S2 o S3, acá tenés dos funciones lógicas, hay una función lógica AND y una función lógica OR. Entre la función lógica AND, ¿sí? La bobina L1 conmuta y la salida Q1 se enclava. Fíjate acá en la secuencia del circuito. Tenés un enclavamiento para la salida Q1, acá tenés el enclavamiento para la salida Q1, ¿sí? Y la desconmutación te la voy a explicar más adelante. Al presionar S1 o S2, en el caso para la salida Q2, la bobina L3 conmuta, esta que está acá, L3 conmuta, ¿sí? Y la salida Q2 queda enclavada. Si yo tengo una conmutación en la bobina Q2, justamente porque tengo un estado alto, en este caso, se conmuta Q2 y yo tengo conmutada la bobina L3 a causa de que Q2 está conmutada, está disparada. Entonces la bobina L3 conmuta y la salida Q2 se enclava.
Fíjate cómo está la secuencia de la programación ladder. El enclavamiento siempre al final, ¿sí? Para que se respete la lógica del proceso de este sistema. Y después, lo más importante, te dice la desconmutación para las dos bobinas. Tenés, perdón que no le puse zoom, espero que se vea en el video. Tenés la desconmutación para la bobina L1, ¿sí? Que depende del contacto Q1. S4 o S5 desconmuta la bobina L1. S4 o S5, acá tenés una función lógica OR, pero como es lógica invertida, va a ser una función AND en tu circuito. Tenés I4 y tenés I5, que corresponden al botón S4 y el botón S5. Y S3 y S4 desconmutan la bobina L3. La bobina L3 depende de la salida Q2, por eso está indicada acá en esta parte. Entonces, S3 y S4, una función lógica AND, escrita como lógica OR en tu circuito, y esto debe funcionar de forma correcta. Si nosotros hacemos la comprobación lógica, lo que vamos a hacer es, bueno, ya están bajadas las magnetotérmicas, nos dicen que la parte lógica es S1 y S2, ¿sí? Como primera condición, testeamos S1 y S2, va a encender lo que sería el motor 1. Si mantenemos S1 y S2, justamente no se enciende el motor 1, independientemente de qué suceda con el motor 2. Eso es importante, porque también se activó, pero bueno, se activó a causa de otra lógica que está plasmada en el ejercicio. Entonces ya tenemos activado el motor 1. Para poder desconmutar, para poder desactivar el motor 1, nos dice que S4 o S5 desconmutan la bobina L1, por ende se desconmuta lo que es el motor. Entonces tocamos S4 como primera condición y efectivamente el motor se para. Nuevamente tocamos S1 y S2, activamos el motor número 1 y es activado el motor número 1. Ahora con S5 nos dice que S5 desconmuta la bobina L1. Si tocamos S5, ahí vemos que tenemos una desconmutación. Perfecto, entonces las condiciones para el primer motor funcionan correctamente. Ahora vamos para las condiciones para el segundo motor. Las condiciones para el segundo motor son las siguientes. Nos dicen que para que Q2 se enclave, nos dicen que para que tengamos conmutado el motor 2, si tengamos una salida conmutada Q2, tenemos que tener presionado S1 o S2. Si presionamos S1 o S2, la bobina L3 conmuta. Tocamos S1 y ahí vemos cómo se activa el segundo motor. Para poder desactivar, desconmutar la bobina L3 que corresponde al motor 2, tenemos que tocar S3 y S4. Tiene que cumplir la función lógica AND, pero en el circuito es una función lógica OR. Entonces mantenemos S3 y S4 y desconmutamos L3. S3 y S4 y justamente desconmutamos el motor 2. Ahora la segunda condición es que se presione S2, presionamos S2 y vemos cómo se prende nuestro segundo motor, y para desactivarlo tenemos que cumplir la misma condición, que tenemos que mantener S3 y S4. Perfecto, lo cumple perfecto. Entonces de esta forma podemos comprobar que independientemente de lo que suceda en un circuito, va a cumplir las condiciones para los respectivos motores.